En la medicina. El 19 de mayo celebramos el Día Mundial del Médico Familiar. Esto con el objetivo de rendir homenaje a aquellos especialistas en medicina de familia y comunitaria que brindan asistencia médica integral a las personas. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye las enfermedades de Crohn y la colitis ulcerosa. Las enfermedades inflamatorias intestinales son dos enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas en todo el mundo y que se caracteriza porque cursan con brotes y periodos de remisión. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cada día usted tendrá una cita con las diferentes especialidades médicas y la información que necesita para una vida saludable. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022. Son las 11 de la mañana en todo el territorio dominicano. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Desde Moca hablamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nelson, tú decías que en un viaje que hiciste a España, a la madre patria, encontraste que en una comunidad, en una de esas provincias, pues el sistema de salud estaba organizado de tal manera que en la comunidad se resolvían ahí, sin ir a los grandes hospitales, el 90% de los problemas. ¿Cómo es eso? ¿Ellos son extraterrestres, son magos, tienen pociones mágicas? Explícanos eso al paso, que la gente lo entienda. Bueno, entonces te hablaba de Barcelona, ¿verdad? Y entonces fui a conocer precisamente porque en ese tiempo nosotros estábamos desde el Ministerio de Salud Pública trabajando con una consultoría con la Generalitat de Cataluña y el sistema de salud de allá. Entonces fuimos a ver funcionando algunas unidades de atención primaria, es decir, centros de primer nivel de atención. Y te decía que ellos resuelven más del 90% de los problemas de salud en términos generales, que no van a los hospitales porque ahí se resuelven. O sea, entonces, no es que se resuelven en el Valdebrón, en el Clínico de Barcelona, sino en la comunidad. En la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues, fui a hablar con la comadrona. Tú sabes que se habla mucho de la comadrona para el tema de la atención obstétrica, sobre todo. ¿Qué es la comadrona? Sí, comadrona. Entonces nosotros tenemos aquí un concepto de comadrona que no es el concepto que tienen allá. Por eso cuando yo iba a hablarle que no, aquí hay que imponer o estimular las comadronas para que atiendan la evolución del embarazo y hagan los partos normales para que así disminuir el número de cesáreas. Bien, cuando yo veo y me encuentro con la comadrona, entre comillas, ¿qué era esa comadrona? Esa comadrona era una licenciada en enfermería y que tenía 3 años de especialidad en obstetricia. 3 años. Entonces ella era prácticamente una obstetra, porque ella le daba el seguimiento a la consulta prenatal y a ese embarazo que no tenía, digamos, de bajo riesgo, ella misma le hacían el parto, no lo veía ni siquiera el médico. Exacto, entonces, pero el seguimiento lo hacía el médico. El médico no la veía, a menos que no fuera una paciente que fuera de alto riesgo, que entonces esa consulta la daba el ginecobstetra, pero ese es otro tema. Exacto. De que aquí nosotros, cuando hablamos del primer nivel de atención, estamos hablando de un equipo de salud muy limitado. Hablamos del médico, de una enfermera y de 2, 3 o 4 promotores de salud. Esa visión, que es la visión prácticamente de alma ata, eso está superado hace tiempo. En ese primer nivel de atención de esos hospitales, esos países desarrollados, tienen especialistas básicos. Ellos tienen ahí, por ejemplo, ginecobstetras. Ellos tienen ahí cardiólogos, ellos tienen pediatras. Es decir, que no es un simple médico general o un simple médico familiar, no. Ellos o un pasante, Nelson, dilo, o un pasante, que tú mucho que has peleado por el tema de la pasantía. Los pasantes son los que están en esas unidades de atención primaria. Por ejemplo, en esos sitios, el cardiólogo
va 2 o 3 veces a la semana, no va todos los días, pero esos pacientes, el seguimiento longitudinal de manejo del paciente hipertenso, del paciente con cualquier dolencia de tipo cardíaca, pues la consulta eventual la da el médico familiar, pero la consulta programada la da el especialista en el área. Y entonces es un avance muy diferente a lo que nosotros todavía pretendemos realizar. Porque fíjate, hay que pensar, Amable, de que cuando se habló de alma ata y atención primaria en aquellos tiempos de 1978, estamos hablando de, y el lema era salud para todo el año 2000. Pero ¿qué resulta? Que ahí esos servicios estaban centrados prácticamente a lo materno-infantil, e incluso se utilizaban personas capacitadas que no necesariamente eran médicos o gente del nivel de salud. Se tomaban a personas de la propia comunidad para capacitarlo en manejo de deshidratación leve en el niño. Es decir, que eso era una atención de un servicio de pobre para pobre. Y entonces ha venido desde el 2005 para acá trabajándose en lo que se llama la estrategia de atención primaria renovada, donde incluyen, ya que es una atención integral, no importa qué tipo de dolencia, que ahí deben estar el recurso humano que se necesite de acuerdo a la situación de salud de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros en Asua tenemos la mayor tasa de embarazo en adolescentes, estamos hablando, la última vez que vi la cifra, de un 37% de embarazo en adolescentes por debajo de 18 años. O sea, de 100, perdón, escúchame, de 100 mujeres que están embarazadas, 37 son adolescentes por debajo de 18 años. Mamma mía. Un número Entonces, elevado. ¿qué ocurre? Como es un embarazo de alto riesgo, ¿qué tú requieres en ese primer nivel de atención? Que hayan ginecobstetras. No, un pasante que acaba de graduarse. Pues, entonces es el tema, porque ahorita mencionaste de que las mujeres no van a chequearse. No, aquí en la República Dominicana el 98% de las embarazadas se chequean su embarazo y tienen sobre 4 y 5 chequeos durante el embarazo. Es decir, que el tema no es falta de chequeo, el tema es la calidad de ese chequeo. Ahora, ¿qué resulta? Volviendo al tema de España, es que cuando ese paciente se refería a un hospital por una circunstancia cual que fuera que no pudiera resolverse ahí, el paciente sabía el día que tenía que ir, dónde tenía que ir, a qué hora tenía que ir, y el médico, el recurso humano que lo iba a atender, lo estaba esperando a la hora indicada. Pero él no llevaba nada, porque desde el monitor del médico, pues tenía ya el expediente clínico de ese paciente. Es decir, ellos tienen un expediente clínico único, el mismo que se utiliza en el primer nivel de atención, es el mismo que se utiliza en el nivel especializado de atención. Simple y llanamente entra su código y accesa ahí, y ahí ve todo el historial de ese paciente en términos de salud. Entonces, esas cosas son las que tenemos que implementar aquí. En esa misma línea, doctor, nos gustaría escuchar a la gente en este momento, si conocen a dónde dirigirse, qué hacer cuando tienen ciertas condiciones, si se están atendiendo por prevención o si se están atendiendo porque ya tienen un problema de salud considerable. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Vamos a hacer este termómetro de por qué va usted al médico. ¿Va por prevención o va porque ya tiene un problema de salud considerable? De hecho, Nelson Rodríguez Monegro, yo te podría decir lo siguiente. Mira, en el levantamiento que se hizo en Monte Plata por parte de Somos Dominiquey, que es la institución que hemos estado promoviendo, que está intentando iniciar un piloto en Monte Plata a un año y medir eso, sobre todo, ya de eso hemos hablado mucho, dice que en términos global, solamente un 42% de los 7 elementos que se midieron cumplen. O sea, de 100% que deberíamos tener, tenemos un
42%. Y eso significa que, por ejemplo, las dimensiones que se han medido como, digamos, capacidad instalada, tú tienes el caso de que en esa demarcación se observa que los elementos que tienen que ver, digamos, con conectividad a Internet, tú hablabas de un récord electrónico, de la posibilidad de que, para que la gente lo entienda, Nelson, cuando tú hablas de un récord electrónico, ¿a qué es que tú te refieres? Pero vamos a decirlo a la gente en el lenguaje de Moca. En el lenguaje de Moca. Un lenguaje, un archivo electrónico, un expediente electrónico. ¿Qué es eso en todo un país donde la gente se muda? Por ejemplo, tú normalmente vienes a la capital, viviste mucho tiempo en la capital, pero tu domicilio es en Moca, te mueves para Santiago. Háblanos de eso, porque tengo algunos datos muy puntuales de la realidad de Monteplata que creo que debe ser la del país. Mira, cuando hablamos de un expediente clínico electrónico, para que la gente que nos escucha pues pueda comprender, cuando usted va a un médico y si ese médico hace las cosas como debería hacer, ese médico le pregunta a usted por qué motivo usted va donde él. Me duele la barriga. Y usted ve que el médico va anotando esos signos y síntomas que a ustedes lo llevaron al médico. Sí. Pero además el médico le va a hacer unas preguntas. Por ejemplo, el médico le va a preguntar de qué usted ha sufrido y él va anotando todas las enfermedades que usted haya tenido. Pero ese médico le va a preguntar por una serie de enfermedades que tienen carácter hereditario y le va a decir de qué ha sufrido su enfermedad, su familiar, su padre, su madre, sus hermanos, y va anotando. Le va a preguntar por algunos hábitos tóxicos, si usted consume bebida alcohólica, en qué nivel, si usted fuma, si usted es usuario de alguna droga controlada, si toma café, si toma té, qué té toma. Todo eso él lo va anotando. ¿Ve? Luego entonces le hace lo que se llama una revisión por sistema. Y lo chequea, ¿verdad? Lo cucutea. Le comienza a preguntar si usted ve bien, si le duele la cabeza, si le duele un oído, si oye bien, si usted le toma bien el sabor a las cosas, si tiene buen olfato, sí. para ver si usted tiene algo que se le ha olvidado decirle al médico, y el médico entonces pues le hace esa pregunta. Lo encuentra. Todo eso el médico lo va anotando. Sí. Posteriormente a eso, entonces, el médico le va a hacer un examen físico completo. Le va a mirar la conjuntiva, los ojos, el pelo, los oídos, la boca, la garganta, el cuello. Le va a tentar a ver si tiene ganglios grandes. Me gustó ese término, lo va a tentar, le va a poner la mano por donde quiera. Todo eso, sí. Un examen completo, él lo va anotando. Entonces, todas esas anotaciones es lo que conforman su expediente clínico. El médico lo hace, o lo hacía en muchos casos, de manera manual y físico. Tenía un folder de color amarillo con una hojita en blanco. Iba llenando eso. Hoy en día, en muchos sitios, sobre todo a nivel privado, en algunos hospitales es posible que puedan tenerlo, no todos. Entonces, el médico va anotando eso. Ese es su expediente particular suyo. Entonces, cuando hablamos de un expediente clínico electrónico dentro de un sistema asistencial articulado por red, es decir, que tenga un primer nivel de atención donde van la mayoría de los problemas de salud. Ahora, cuando aparece un problema de salud que en ese lugar no hay capacidad de resolverlo, entonces tiene que hacer un referimiento. Entonces, él le va a hacer un referimiento por esa vía hacia el hospital donde usted va a ir, o a la clínica, porque yo aspiro que algún día tengamos una red pública privada, porque esa es la realidad en República Dominicana. O sea, tú dices que sea una integración tanto de la práctica que se da en las clínicas privadas como en las clínicas públicas. ¿Por qué? Porque el paciente eventualmente puede estar migrando. Y dicho de una manera simple, Nelson, lo que tú estás diciendo es que ese récord electrónico es el instrumento que garantiza que lo que usted escribió no se quede en ese papel, no se quede engavetado, sino que donde quiera que usted vuelva a recibir atención por referimiento o por demanda, se encuentre
que ese paciente, su mamá y su papá sufren de la presión, que el papá murió de un infarto, que la abuela tuvo cáncer de colon, etcétera, porque ese récord electrónico tiene la garantía de la tecnología de que ya no perece. Incluso, y viaja. Mauro, incluso en el expediente electrónico que utilizan los españoles, también tiene todo lo que tiene que ver con analítica, todo lo que tiene que ver con imágenes. Es decir, si a usted hace 3 años le hicieron una radiografía, el médico que lo está viendo puede accesar a esa radiografía. Si le hicieron un electrocardiograma, el médico lo va a ver. Si le hicieron una tomografía, el médico la va a ver. ¿Y no hay que repetirle entonces? Tú hablabas de un tema de conectividad. Precisamente para eso es necesario la conectividad. De modo que usted va a llegar solo, pero el médico, usted se fue de Moca para referido al Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Sí. Cuando llega a su consulta, el médico inmediatamente con el código personal suyo entra, ve su expediente y usted no tiene que decirle prácticamente nada porque ahí está el referimiento y por qué lo refirieron y está todo lo antecedente de usted. Ese médico está debidamente orientado, incluso puede ver todos los análisis que le han hecho anteriormente. Si es de niño va a ver toda la vacuna que le pusieron, su esquema completo de vacuna. En fin, por eso es importancia un expediente clínico. ¿Cuál es el problema que tenemos en la República Dominicana? Lamentablemente que al médico se le olvidó hacer historia clínica. No hace historia clínica. Bueno. ¿Tú recuerdas una vez a Mauri cuando en el antiguo Morgan, el hospital Luis Eduardo Aybar, Sí. cuando entraron en el proceso de construir, demoler el hospital y construir... No me lo recuerde, no me lo recuerde. Salió en primera plana todo el expediente, todos esos folders con los famosos expedientes de años en la basura, de los pacientes que habían atendido. La salud de la gente en la calle, sí. Si uno, desde el punto de vista... O sea, pero dilo claro, lo votaron los expedientes, lo tiraron a la basura, terminaron en Duquesa. Sí, pero óyeme, ahí yo te puedo decir, eran pocos los departamentos que tenían expediente clínico adecuado. Es decir, yo me dije a mí mismo, bueno, ahí en términos generales, ahí no se ha perdido nada, porque yo llegué a ver, es más, pacientes tenían 5 y 6 expedientes, porque después de la consulta recogían ese expediente y la persona que estaba en archivo, que no sabía la importancia de eso, daban la 12, tenía ahí 50, 60, 100 archivos para colocarlo debidamente y resulta que lo que hacía era que lo metía a lo loco en cualquier lado. Cuando iban a buscarlo, eso no va a aparecer. Mira, otro expediente nuevo. Sí. Esa es la realidad. Nelson. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, en el Robert Reed, en el departamento de cardiología, usted va a encontrar ahí un departamento donde están los expedientes de los niños que se han atendido ahí debidamente llenos. O tú vas a ir al Cabral Ibáez con el profesor Arturo Grullón, Rodolfo Núñez, Rodolfo, carajo, se me iba el apellido, el nefrólogo. Sí. Óyeme, un tipo con un cuidado con esos expedientes, y tú cogías un expediente y eso era una maravilla hojearlo eso, pero eso no es todo el mundo. En términos generales no se hace nada, de modo que hay que recapacitar a los médicos en todo, sobre todo primero la importancia de una historia clínica bien hecha que hace, si mal no recuerdo, ¿verdad? Tú con una historia clínica bien hecha, bien investigado el paciente y el paciente dándote la respuesta, tú tienes que tener la capacidad de hacer en un 70% de las veces el diagnóstico. Una conclusión clínica preliminar. Debe tener una conclusión de lo que, aunque sea de forma preliminar, que la vas a complementar con laboratorio y con imágenes. En esa, mira, Nelson, escúchame. Mira, Nelson, el 29% del talento humano es solamente lo que cuenta la provincia de Monte Plata. En ese estudio se investigaron 7 dimensiones, las voy a leer: disponibilidad de espacio, disponibilidad de equipos y de mobiliario, el tema de la infraestructura, el tema de gestión de usuario, la ruta crítica, ya decíamos de la conectividad y el talento humano. Mira, en relación con el talento humano, vamos a ver qué dice la gente, Nelson, en un segundito. Buenas. Buenos días, bendiciones a todos. Gracias, adelante. Yo le
estoy escuchando a usted, yo tengo 67 años, soy una persona ya de la tercera edad. No, usted es una muchachita, hombre. Bueno, sí. Una Doctor, niña. todo eso que usted está diciendo, eso era cuando había vocación de medicina. Yo estoy seguro que ustedes hicieron médico no porque el uniforme era bonito, ni porque se conseguían mucha novia. Ahora, no todo, una gran parte de ellos lo que quieren es tener 3 empleos o 2. Tú ves que tienen la consulta saturada, te deben de comenzar a la 1 o a las 2 y te llegan a las 4 de la tarde, ese grupo de gente ahí hacinadas, a veces gente hasta con hambre porque han pasado el día sacando papeles, porque entre los que van al chivo y van allí, pierden el día. Entonces, cuando había vocación, había médicos buenos. Yo admiro a los que todavía quedan. Bendiciones para ustedes. Mira, yo te podría decir lo siguiente, en lo que me corresponde a mí, Nelson, pues podría opinar al respecto. 809-682-9850 son las líneas de contacto con nosotros, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Ahí hay una mezcla de cosas, según mi opinión, puedo estar equivocado. Pienso que, en primer lugar, esto es un tema político, el tema de la salud es un tema político, no es un tema de vocación, no es un tema de esas cosas. Eso se puede perfectamente. Un momentito, por favor, aguárdenos ahí, señor. Eso se puede analizar, porque evidentemente que el que entra a hacer una carrera de medicina, pues tiene que recibir una inducción, el apoyo estudiantil, que es orientación institucional y todo eso, que ahora se llama así, esa oficina que manejaba Juan Bosco Guerrero, en los años 80, cuando tú estudiabas, Nelson. Eso es importante, hacer esa inducción para que la gente sepa si está en el lugar correcto. Pero el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana es el responsable de la política de salud de la República Dominicana. Y es el que debe coordinar. Claro, aquí hay otros actores, como dentro están las universidades, en la formación, pero también la gente mal paga. Oye, me tiene que andar saltando. Usted sabe, doña, cuánto es que le pagan a un ortopeda, a un médico que se dedicó a estudiar muchísimo y le pagan el sistema nacional. Óyeme, no llega. Lo que él recibe en su bolsillo cuando saca, no llega a $1,000. Entonces, esos son problemas que son muy profundos, que hay que analizarlo, que no se pueden tomar, que solamente que andan saltando. Claro, un médico, si gana 50,000 pesos en un lugar para poder vivir decentemente y ofrecerle a su familia lo que necesita, la demanda que tiene hoy, que un hijo tiene que aprender idioma, tiene que saber cosas más allá de mame mismo, tiene que andar como un saltador de garrocha. Vamos a ver esta llamada y entonces, Nelson, por favor, para que nos dé tu parecer sobre este comentario. Buenos días. Buen día, escúchame siguiente su tema. ¿Cómo se llaman las personas que tienen problemas, creo que intestinales, y defecan adelante con una fundita? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Colostomía, se llama colostomía, es la apertura que se hace del colon y se pone, entonces se crea una ruta alterna en muchas ocasiones para luego volver y reconectar, o en el caso de que ya un paciente, pues por ahí es que definitivamente se ponga. Adelante, Nelson. Mira, tú tocas un tema que es muy sensible, que es el tema del salario de los médicos y el cumplimiento o no de los médicos. Tú tienes sí y no, porque es que uno asume una responsabilidad y yo no puedo, después que yo asumí, que fui a buscar el puesto, que conocía cuál es el salario, que conozco cuál es el tiempo que debo dedicar, entonces resulta que no lo dedique porque el salario es poco. Entonces, para mí eso es una irresponsabilidad, porque a ninguno de los médicos se le pone un revólver en la cabeza para que vaya. Yo estoy de acuerdo que al médico hay que pagar lo que vale ese trabajo y se le paga muy poco, pero usted lo aceptó, usted lo buscó. Entonces, no me diga entonces que usted, conociendo cuál era el salario y el compromiso que demanda eso, resulte que posteriormente usted, si tiene una consulta, por ejemplo, de 9 de la mañana a 12 del día, usted se aparezca a las 10:30 y a las 11 se vaya y quiera ver en media hora 20 pacientes. Para mí eso no se justifica bajo ninguna circunstancia.
Para mí eso es una irresponsabilidad. Doctor, en eso... Prefiera dedicarse a la atención privada y ahí usa todo su tiempo, pero a nivel público usted tiene que cumplirse y lo asumió. Ahora bien, si tú me dices a mí cuánto primero, nosotros no vamos a alcanzar una calidad del servicio con un especialista que va al hospital 1 hora, o que va 1 hora y media, o que va 2 horas. No es verdad. Nosotros tenemos que cambiar el modelo de contratación. Para mí, el médico debe trabajar 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de corrido, con 1 hora para su almuerzo. Eso es lo que yo pienso. Y eso resolvería muchos problemas, el tema de la acumulación de los pacientes o de la consulta en las emergencias. Eso es un caos. ¿Por qué? Porque en esas horas ya la consulta se han terminado, o uno ve muchísimos pacientes que se abandonan en los consultorios porque el médico no llegó o porque el médico no fue. Entonces, para mí eso es inadmisible. Ahora, ese trabajo de 8 a 4 de la tarde, tú me dices, Nelson, ¿cuánto tú crees que debería ganar? Y yo, de una forma arbitraria, de acuerdo a un parecer que no necesariamente tenga que ser así, yo te diría, bueno, lo mínimo que un médico debe ganar serían alrededor de $2,000. Bueno, entonces, escúchame Nelson, entonces, óyeme bien, el sistema que hay en la República Dominicana es de doble complicidad, y la mayor responsabilidad, déjame hablar bajito, que a veces me dicen, mira, tú como que va cogiendo fuerza. Óyeme, se sulfura, dice. Sulfura, ¿verdad? Óyeme bien, Nelson, y todo el país, que es a quien va dirigido sobre todo esto, hoy en Cátedra Médica, hablando del nuestro sistema de salud, haciendo algunos comentarios, porque evidentemente que esto merece un mayor rigor científico. El mayor responsable en la carga de la doble complicidad que hay en nuestro país, yo lo vengo diciendo hace 300 años. Aquí el médico hace como que trabaja, y Salud Pública, cuando era el empleador y lo hacía todo, hacía como que le pagaba. Y ni una cosa ni otra. Porque tú no le puedes exigir a una persona que vaya y se concentre. No le puedes pedir eso. Tú lo puedes decir, sí, renuncia, ajá. Y entonces el sistema nuestro, que está maltrecho en todos los sentidos, tiene necesariamente que revisarse y debe iniciar naturalmente donde el Estado entienda y diga, pero esto requiere un concurso muy alto, porque aquí Colegio Médico tiene un peso muy importante en todo esto. Colegio Médico tiene que asumir una postura responsable, como ha sido su historia y su lema, en defensa del médico, sin dejar de olvidar que la población es el objeto. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces cuando tú le exiges entonces al médico, el Colegio Médico entonces no acompaña a las autoridades. No es que lo apoya, sino que no lo acompaña, no acompaña a las autoridades en la noble tarea. E incluso a veces le dice a las autoridades, no, pero es el director el que tiene que fajarse para que los médicos cumplan. ¿Entiendes? Entonces, eso es también una arista que hay que tomar en consideración. Nelson, tú decías que en ese viaje que hiciste a la madre patria, a la parte de Cataluña, donde estamos hablando, para la gente que pues quizás no tiene una idea bien física del lugar, estamos hablando de una de las regiones más bellas que da hacia el Mediterráneo de España, ¿no? Con una riqueza gastronómica enorme, pero que además tiene de los hospitales más punteros de Europa. Con Avicena, 1300 por allá, la medicina tuvo un auge extraordinario en todo el Mediterráneo. Y la Francia mediterránea, por ejemplo, La Timón, ahí en Marsella, una de las universidades más punteras, pero también lo es Barcelona. Esa zona es muy, con mucho desarrollo. Entonces tú decías que ese viaje observaste que en comunidades, en el barrio de San Carlos, ahí se resolvían el 90% de los problemas de la gente de San Carlos, para que la gente lo entienda fácil. En el estudio que nosotros observamos en Monte Plata, vemos que el talento humano solamente satisface en un 29%. De cada 100 personas que deben tener, si fuese así, el 29%.
Entonces, eso te habla a ti de una debilidad muy fuerte. Y yo reitero que eso no debe ser exclusivo de Monteplata y tiene relación con lo que tú decías. Y esa debilidad, doctor, esa debilidad, podríamos asumir que se debe justamente a la falta de incentivo, porque sé que me voy a formar como profesional, pero quizás no voy a vivir de la manera que quiero porque no voy a recibir el salario que debo recibir por esta preparación. ¿Podríamos asociar esa falta de personal con esta idea? Ahí hay incumplimiento, pero vamos a escuchar a Nelson, que es el chivo que mamea. Mira, ¿qué te digo? 29, no Daguet, 29% solamente hay ahí. No, pero está bien, pero ese es un sitio privilegiado porque ese era un sitio piloto. Ay, mi es madre. decir, si tú vas a otro sitio es peor de lo que tiene Monteplata, Ay, para que tú te sepas eso. Espérate. Porque ahí hay un trabajo hecho en Monteplata. ¿Tú sabes a dónde hay un trabajo hecho también? Que en cierta forma se soltó. En Samaná. La provincia entera de Samaná tenía todas las unidades de atención primaria que demandaba, con el personal entrenado, con los comités de salud, con la guía de actuación, todo eso que se desarrolló bajo el acompañamiento de la YAICA. Es decir, había un proyecto que se llama FAPRISA y a mí me tocó bastantes veces ir allá y ver el funcionamiento, cómo funcionaba eso, dónde tuvo el problema en Samaná, a la articulación con el hospital. ¿Por qué? Porque ¿Cómo así? Espérate, eso de articulación, yo no lo entiendo. Explícame bien. Bueno, porque tú conoces que tenemos que conformar las redes, microredes, una red provincial, donde tú tengas establecido ese primer nivel de atención, las unidades de atención primaria o centros de atención primario, enlazado con los hospitales municipales, con los hospitales provinciales. De modo que cuando tú no puedas resolverle el problema a un paciente, entonces tú lo refieras a uno de esos hospitales ya con otros nivel de complejidad y mayor capacidad resolutiva. Es decir, que puedan resolverse los problemas. Pero ¿qué resulta? Que el director del hospital, tú sabes que aquí en los pueblos todavía siguen en salud, sobre todo hay un grave problema. Y es que hay demasiados jefes. Tú tienes el director del hospital, es un jefe, pero el director provincial de salud es otro jefe. El gerente de área es otro jefe. Fíjate cuántos jefes hay para ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué resulta? Que el director o directora del hospital de ese momento no creía en eso y entonces no había un mecanismo de llamarlo al orden, de articularlo, de encauzarlo para que entendiera de qué era que estábamos hablando. Y resulta que cuando un paciente se refería, que iba con un referimiento, que si bien es cierto, era manual, pero sí llevaba un referimiento. Por ejemplo, de una embarazada con su récord completo, su chequeo prenatal, su analítica, su sonografía, todas sus cosas, iba al hospital cuando estaba ya en el momento del parto. Y resulta que ella se armaba un lío porque ellos no reconocían nada de eso. Entonces, fíjate todos los problemas. Entonces, como tú muy bien decías, es un problema de tipo político. Entonces, si tú ves esa cosa que menciona, de que apenas hay un 29% de cumplimiento con el tema de la atención primaria y el primer nivel de atención, pero todo eso está definido. Ahí está, mira, definido el modelo de estructura para el primer nivel de atención. Segundo, ¿qué debe tener ese primer nivel de atención para ser habilitado como primer nivel de atención? Tercero, ¿qué recurso humano debe tener? Cuarto, ¿dónde realizar las pruebas, las analíticas, basales para ese paciente en ese nivel? Tercero, descrito el expediente clínico electrónico. Ahora, ¿qué resulta? Nada de eso se aplica. Y tiene un problema fundamental de que hay muchos hospitales en este país que, como tú muy bien conoces, en el interior no pasan de un 15% de ocupación. Así mismo es. Eran hospitales Nelson, que se hacían complaciendo peticiones. Es decir, el senador de por ahí o los diputados exigían hacer un hospital, sí, y hacían un hospital en una comunidad donde no había suficientes personas, por ejemplo 2,000 personas, que lo que ameritaba era una unidad de atención primaria. Así mismo es. Nelson, vámonos a una pausa, seguimos contigo en breve. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.